Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver cómo realizar esta hermosa flor en colores verdes y rosados. Es un macetero especial para estos días que empieza la primavera. Si les gusta el video, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita. Si quieren dejar algún comentario lo pueden hacer aquí debajo. Y bueno, aquí comenzamos con el video. Vamos a utilizar 4 varillas, en este caso yo tengo una que mide 40 centímetros, porque me va a servir esta parte de tutor para poder clavarlo en la maceta. Las otras 3 varillas las corté de 15 centímetros y les marqué el centro, ¿sí? Vamos a trabajar con 2 varillas, las otras las vamos a apartar. Vamos a tomar el color blanco, vamos a hacer un nudo sobre ellas. Vamos a cortar el excedente. Ahora nos aseguramos que las varillas estén bien niveladas con las marcas que realizamos. ¿Sí? Llevamos el nudo a la marca que hicimos en el centro y comenzamos a dar vueltas sobre ella de forma bien apretada. Ahora vamos a abrir las varillas y en este espacio que nos quedó aquí vamos a continuar haciendo lazadas. Yo siempre voy del centro, voy haciendo lazadas hacia la derecha, luego del centro hacia la izquierda. Hago una lazada en esta varilla. Y ahora vamos a continuar haciendo lazadas a la varilla que tenemos al lado. Vamos a hacer 3 vueltas en total. Esto le va a dar un poco más de firmeza. Muy bien, aquí completamos una vuelta. Muy bien, hacemos un nudo, cortamos el excedente y vamos a repetir este mismo procedimiento con las 2 varillas que habíamos apartado. Muy bien, acá tenemos las 2 cruces. Vamos a montarlas de esta forma, así obtenemos el bastidor de 8 puntas. Vamos a hacer lo siguiente, voy a seguir con esta lana clarita. Voy a hacer un nudo en una de las varillas, ¿sí? Corto el excedente. Muy bien, vamos a sostener de esta forma lo más firme que se pueda y vamos a comenzar a hacer lazadas de varilla en varilla. Siempre nos dirigimos a la varilla que tenemos a la derecha. Nuestra mano izquierda tratamos de dejarla bien firme para tratar que no se muevan los bastidores. Esta es una de las partes más importantes. Si el bastidor no queda bien firme, después renegamos a la hora de realizar las otras figuras. Muy bien, aquí ya completamos una vuelta. Vamos a hacer 4 vueltas en total. Siempre lo más firme y apretado que se pueda. Muy bien, nuestro bastidor ya quedó realizado. Hicimos 4 vueltas. Vamos a repetir esto con el rosado. De la misma forma, ¿sí? Vamos a hacer ahora con este 3 vueltas. Estamos yendo del rosado más claro al más oscuro. Ahora vamos a hacer 2 vueltas con este color salmón, porque esta lana es un poco más gruesa que las demás. Ahora vamos a repetir con este rosado intenso. 2 vueltas únicamente. Seguimos con este violeta. 2 vueltas también. Ahora con este que es el más oscuro que tengo de la gama, vamos a hacer 2 vueltas más. Muy bien,
así ha quedado nuestra figura. Siempre fuimos a la varilla que tenemos al lado, ¿sí? Hemos generado un círculo. En este caso yo contemplo desde el centro hacia la punta de la varilla haber abarcado más o menos la mitad. Si ustedes no tienen tantos colores de la gama, pueden hacerlo con un mismo color, con 2 o 3. Pero está bueno llegar a completar la mitad de la varilla, porque aquí vamos a hacer nuestra primera flor, ¿sí? Si queda muy chiquito, por ahí cuesta un poco más. Vamos a trabajar con la lana negra, ¿sí? En este caso nos vamos a ayudar también con una aguja lanera. Vamos a atar la lana en una de las varillas, hacemos un nudo, cortamos el excedente. Vamos a cortar un poco de lana. Vamos a enhebrar la aguja. Y vamos a hacer lo siguiente. La aguja la vamos a pasar debajo de este primer color que colocamos en círculo, del más clarito que teníamos. La pasamos hacia atrás. Ahora la volvemos a pasar hacia adelante, pero la vamos a ingresar por donde empieza esta misma franja de color, ¿sí? Entre el blanco y el rosado claro. Bien, pasamos la aguja por allí, trayendo la lana hacia adelante. Ahora la vamos a pasar de esta forma, ¿sí? Vamos a presionar un poco nada más para que quede tirante y enlazamos en la varilla siguiente. Vamos a repetir. Pasamos la aguja hacia atrás, por debajo de la franja de la primera que hicimos, de color rosado claro, y la traemos hacia adelante donde empieza esta misma franja. Aquí pasamos la aguja de esta forma para hacer la lazada y enlazamos en la varilla siguiente. De esta forma vamos a completar toda la vuelta. Muy bien, así nos ha quedado. Este es el inicio de la flor. Vamos a ir generando los pétalos. No vamos a cortar la lana, vamos a continuar con esta lana negra. La vamos a pasar de esta forma. Y ahora hacia abajo por este rulo, de arriba hacia abajo, para hacer la lazada sobre esta línea lateral que hicimos recién, color negra. Vamos a tirar un poco. Ahora lo hacemos sobre este otro lateral. Pasamos la aguja por este rulito para hacer la lazada, de arriba hacia abajo. Que la puntada nos quede a la misma altura que la que hicimos recién. Apretamos y vemos cómo se nos van juntando ambos laterales. Ahora a esta misma altura vamos a seguir con la que continúa. ¿Sí? Hacemos una lazada de esta forma, pasamos la aguja por este rulo de arriba hacia abajo. Apretamos un poco y ahora lo vamos a hacer en la otra línea que tenemos en este mismo espacio. ¿Sí? Pasamos la aguja por debajo de la lana, ¿sí? Y ahora de arriba hacia abajo por este rulo para hacer la lazada. Llevamos el nudo a la misma altura que el que hicimos recién. Apretamos, de esta forma se nos juntan los dos laterales. Enlazamos en la varilla siguiente y así repetimos hasta completar toda la vuelta. Muy bien, acá yo ya realicé esta primera vuelta. Sigo trabajando con la lana negra y con la aguja. Vamos a hacer una segunda vuelta. El punto es el mismo. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana negra. Hacemos el mismo punto. ¿Sí? El nudo este lo vamos a llevar cerca del que hicimos anteriormente. No hace falta que esté pegado, ¿sí? Simplemente que esté cerca.
Hacemos lo mismo en la línea que tenemos enfrente, presionamos, enlazamos en la varilla y así vamos a repetir hasta completar toda la vuelta con esta segunda línea. Muy bien, acá yo realicé varias líneas, hice 3 vueltas, hice 2 vueltas más. Siempre fui enlazando un poquito más arriba hasta que el color negro terminó por tapar todo el fondo que quedaba entre los pétalos. De esta manera generamos esta forma redondeada de los pétalos de la flor. Ahora vamos a continuar con el color amarillo. Vamos a hacer un nudo sobre una de las varillas. Vamos a cambiar nuestro dibujo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar 1, 2, 3 varillas y ahí vamos a hacer la lazada. La lana la pasamos por atrás del tejido. Vamos a hacer no una, sino 2 lazadas. Volvemos a contar 1, 2, 3 varillas. Pasamos la lana por detrás del tejido y hacemos 2 lazadas sobre esta varilla. Volvemos a repetir, son 1, 2, 3 varillas. Allí vamos a hacer 2 lazadas. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta completar toda la vuelta. Ven, yo aquí llegué ya donde até el nudo. Le hago 2 lazadas y ahí completé la primera vuelta. ¿Sí? Vamos a hacer 2 vueltas de este color, así que vamos a completar otra. Siempre vamos a ir enlazando en la tercera varilla y 2 lazadas sobre cada una de ellas. Muy bien, ya quedó esta figura de estrella, color amarilla. Vamos a repetir con este color, que es un verde tirando a celeste. Vamos a hacer 2 vueltas, exactamente lo mismo que hicimos con el color amarillo. Vamos a continuar ahora con este, que es un poco más oscuro. Vamos a seguir con este, estamos yendo del más claro al más oscuro de los verdes. Con este vamos a hacer 2 vueltas también. Ahora con este otro repetimos, pero vamos a hacer solo una vuelta. ¿Ven? De esta forma nos está quedando nuestra figura de estrella. Siempre fuimos a la tercera varilla, haciendo 2 lazadas en ella. Ahora vamos a seguir con el color negro. Hacemos un nudo en una de las varillas, quitamos el excedente. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Nos dirigimos a la tercera varilla, hacemos 2 lazadas. De esta forma vamos a hacer una vuelta completa. Muy bien, ahora vamos a separar un poco de lana. Muy bien, esto también lo podemos hacer con la aguja de crochet. Bien, vamos a hacer una muestra. Pasamos la aguja por debajo de la lana. Es el mismo punto que generamos con la aguja lanera. La vamos a ingresar sobre este color verde. Enlazamos la lana por detrás y la traemos hacia adelante. El punto es el mismo que generamos con la aguja lanera. ¿Sí? Enlazamos en la siguiente varilla y continuamos. Hacemos una lazada de esta forma.
Enlazamos en la varilla y así vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. Muy bien, ya completamos esa vuelta. Voy a seguir trabajando con la aguja lanera. Vamos a repetir este mismo diseño como decíamos. Vamos a tomar y lo vamos a realizar sobre estas líneas negras. Enhebramos la aguja. Vamos a pasarla de abajo hacia arriba, como dije, sobre estas líneas negras. Y en este rulo la pasamos de arriba hacia abajo. Así generamos la lazada. En este caso, no la vamos a hacer tan pegadita como la hicimos recién, sino que esta línea la vamos a dividir en tercios y vamos a llevar el nudito a uno de ellos, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo sobre este otro costado, pasamos de abajo hacia arriba y ahora la aguja para hacer la lazada la pasamos de arriba hacia abajo por este espacio, apretamos y enlazamos en la varilla que continúa. Ven que nos ha quedado un pequeño triángulo, ¿sí? El punto ha quedado un poco más separado. Vamos a repetir de este mismo lado, ¿sí? De arriba hacia abajo para hacer la lazada. El nudo lo vamos a llevar más o menos a un tercio de la longitud de este lateral. Y repetimos en este otro lado. De abajo hacia arriba pasamos la aguja. Y ahora la pasamos de arriba hacia abajo, generando la lazada. Presionamos un poco y enlazamos en la varilla que continúa. ¿Sí? De esta forma vamos a continuar hasta completar toda la vuelta. Muy bien, yo acá terminé la que les estaba mostrando y realicé otra vuelta más. Ven que tengo estas tres líneas que me quedaron, siempre tomando el mismo contorno negro. Ahora vamos a continuar, vamos a pasar a este color clarito, vamos a volver a trabajar con los colores rosados. Voy a hacer un nudo en una de las varillas y vamos a trabajar de forma circular, o sea, vamos a ir siempre hacia la varilla que tenemos al lado, como hicimos en el centro. Yo acá completé una vuelta, pero vamos a hacer 3 en total. Muy bien, aquí quedó terminada esta figura. Fueron 3 vueltas completas que hicimos en círculo. Vamos a seguir con la misma línea de colores. Así que voy a tomar este color rosado. Vamos a hacer 3 vueltas, lo mismo que hicimos con la más clarita. Ahora con este color vamos a hacer solo 2 vueltas de la misma figura. Vamos a continuar con el color salmón. En este caso vamos a hacer solo una vuelta porque esta lana es un poco más gruesa. Acá, como verán, terminé la vuelta, pero vamos a dejar un poco de lana porque vamos a hacer una figura con la aguja de crochet. Así que vamos a dejar un poco de lana para poder trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana. Vamos a ingresarla por este triangulito que nos quedó acá. Enlazamos la lana por la parte de atrás, la traemos hacia adelante de esta forma, nos fijamos que quede centrado y tratamos de presionar lo que más se pueda.
enlazamos en la varilla que continúa y va de vuelta. Pasamos la aguja por debajo de la lana, la enlazamos por la parte de atrás y la traemos hacia adelante, ingresando la aguja por el triangulito. De esta forma completamos toda la vuelta. Muy bien, aquí ya concluimos con esta vuelta. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a utilizar este color rosado. Vamos a atar en una de las varillas. Cortamos el excedente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetir como hicimos recién. Vamos a hacer una vuelta primero, formando un círculo, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos a la derecha. Vamos a separar un poco de lana del ovillo para poder trabajar con la aguja de crochet. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana y la aguja la vamos a ingresar en este otro espacio que nos ha quedado y vamos a hacer dos lazadas. Una del lado izquierdo de la línea que colocamos en el centro y otra del lado derecho. También vamos a hacer presión, entonces nuestro calado se va a ir abriendo. Hacemos una lazada en la varilla que continúa y repetimos. Hacemos dos lazadas, una por el lado izquierdo y otra por el lado derecho de nuestra línea central. Y la aguja la vamos a ingresar en este caso en el siguiente espacio que nos ha quedado de nuestro tejido negro calado. De esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, acá ya tenemos completada la vuelta. Aquí se puede apreciar bien por dónde ha pasado la lana y cómo se está estirando nuestro calado a medida que vamos haciendo presión. Ahora vamos a continuar con este otro color, con el violeta. Vamos a hacer lo mismo, vamos a atar en una de las varillas, cortamos el excedente, vamos a hacer una vuelta de la misma forma que hicimos con los demás colores, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos al lado. Vamos a separar un poco de lana porque vamos a trabajar con la aguja de crochet. Vamos a hacer la misma figura, son dos lazadas, una del lado izquierdo y una del lado derecho, pero la aguja la vamos a ingresar en el tercer agujero que nos ha quedado de nuestro calado negro. ¿Sí? Hacemos la línea por el lado izquierdo, presionamos, ven cómo se va abriendo. Ahora el lado derecho, también presionamos, ¿ven? Y el calado se va expandiendo. De esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, aquí se puede apreciar cómo fuimos abriendo nuestro calado negro. Yo acá ya tengo la lana violeta más oscura, ya colocada en una de las varillas. Hago lo mismo que recién, una vuelta en círculo. Voy a separar un poco de lana y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a ingresarlo directamente sobre este color clarito, ¿sí? Vamos a hacer dos lazadas igual, una por el lado izquierdo y otra por el lado derecho. Ya no ingresamos la aguja sobre el calado, sino simplemente hacemos una lazada arriba del color rosado claro, ¿sí? De esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, yo aquí ya lo tengo. Además le agregué una línea negra, hice lo mismo, una vuelta para formar un círculo, separé lana y luego hice dos lazadas. La ingresé a la aguja en el mismo lugar donde ingresamos la lana violeta. Es exactamente la misma figura. Aquí ya quedó concluida nuestra flor. En este caso, dos cosas muy importantes. Una es, en la parte de atrás del mandala le colocamos cola vinílica a cada una de las puntas,
¿sí? Esto hace que una vez que seque quede rígido y no corramos el riesgo de que alguna de las lazadas pueda salirse de nuestro trabajo. Y el otro consejo, que esto es un mandala macetero, así que vamos a pintar toda la parte del tutor con alguna pintura sintética o con algún barniz, para evitar que la humedad de la maceta trepe a través del tutor hacia el mandala. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita. Si les gustó el video, dejen un comentario por favor. Todo sirve, me ayuda mucho a mí a crecer también. Muchas gracias por haberme acompañado y bueno, los veo en el próximo video.